Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal con toda la ola de la desclasificación de archivos ovnis que han dejado más dudas que respuestas. Se han sumado las declaraciones de tres personajes bastante influyentes sobre este tema, pero no sobre los archivos como tal, sino más bien sobre las razas extraterrestres que tienen presencia aquí en el planeta Tierra. ¿Cuáles son las que están aquí? ¿Cuáles son las que controlan? Vamos a estar hablando de eso y además un científico ha afirmado que el gobierno de los Estados Unidos contactó no solamente a él, sino a otro grupo de científicos para decirles que se acerca una gran revelación. Esto no es como lo de los pastores, un video que hice hace unos días, que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos los había contactado para que se prepararan, ¿no? Y para que prepararan a sus feligreses. Algo que no se confirmó, algo que fue, un rumor por allí. Pero esto de los científicos parece que sí es real y sí habrían contactado a un número importante para advertirles de que estaría a punto, ¿no?, de salir a la luz una información muy potente. Vamos a ver si al final esto es real. Pero esto que voy a compartirles es noticia oficial. Investigador de la CIA afirma que existen 4 tipos de especies extraterrestres. Las fuentes de alto rango describen la existencia de 4 tipos de seres extraterrestres tras supuestos hallazgos de naves en la Tierra, aseguró. Recuerden que estas informaciones sirven principalmente para aquellos que han estado en la duda de que si existen los extraterrestres o no. Para aquellos que llevamos años conociendo de esta temática, pues no nos sorprende, pero sí es algo positivo que se esté hablando de esto abiertamente, porque así más gente se interesa por esta temática. Él es el físico Hal Puthoff, físico y ex investigador de la CIA. Afirmó en el podcast de Diary of SEO que fuentes de alto rango habrían identificado 4 tipos de especies extraterrestres tras el hallazgo de supuestos ovnis que se estrellaron en la Tierra. Hay al menos 4 tipos, declaró, añadiendo que aunque no tuvo acceso directo a esa información, confía en lo que le han transmitido sus interlocutores. Asimismo, no entró en detalles al describir las presuntas especies. No obstante, el ex colega de Puthoff, el director Eric Davis, dijo el año pasado que los extraterrestres podrían clasificarse como grises, nórdicos, insectoides y reptiloides. 4 tipologías que incluso se podrían parecer a seres humanos, es decir, serían tipo humanoides. Los grises representarían un tipo clásico de aproximadamente 1 metro de altura, con una gran cabeza. Los nórdicos se asemejan a hombres altos de apariencia escandinava. Los reptiloides se parecían a las serpientes y supuestamente podrían transformarse, cambiar de forma, mientras que los insectoides recordarían a mantis gigantes con múltiples extremidades. Es decir, la imagen de las razas, ¿no?, que él describe sería esto que estamos viendo acá, de las tipologías. Los típicos grises que son los más comunes, de baja estatura, piel grisácea, cabeza grande y ojos negros almendrados. Los nórdicos, de apariencia humana, altos, de piel clara, ojos claros y cabello rubio o castaño claro. Los insectoides, de apariencia insectil, con ojos compuestos, extremidades delgadas y exoesqueleto. Y por último estarían los reptiloides, de apariencia reptiliana, piel escamosa, ojos rasgados y estructura ósea prominente. Las 4 tipologías que se ha detectado que tienen presencia en la Tierra. Y esto, vuelvo y repito, para los que llevamos años investigando eso, es así. Estas son las tipologías principales que tienen presencia en este planeta Tierra, que llegaron aquí hace cientos de miles de años invadiendo este planeta y contactaron a los humanos primitivos. Además de estas hay más, pero estas son las principales. Ahora, hay una aquí que se ve como un humano, como un escandinavo, que son los nórdicos. Claro, aquí ha habido presencia, contacto hacia la humanidad por parte de una raza muy similar a esta, que son los pleiadianos. Y usted se preguntará, ¿los pleiadianos son iguales a los nórdicos? ¿Son los mismos? Y no. Los nórdicos son una tipología negativa. Y usted preguntará, pero ¿y por qué se ven iguales a nosotros y no tienen esos rasgos feos? Bueno, porque realmente no son así. Esa es la apariencia que adoptan precisamente para hacerse pasar por pleiadianos o pleiadianos, ¿no?, como se dice en la nueva era, y para que, los seres humanos los vean como hermanos mayores, como esos seres mesiánicos, salvadores de la humanidad, como el famoso comando Starsheran, y todas estas organizaciones que supuestamente van a salvar a la humanidad. Entonces se muestran así, pero no son realmente así. ¿Y cómo lo hacen? Tienen tecnología, la capacidad de cambiar de forma. Es algo que aquí hemos denunciado
desde los orígenes de este canal de hace más de 8 años y muchos otros canales, porque no soy el único que ha hablado de esto, solo que hay muchas investigaciones que circulan por internet que mezclan verdades con teorías de conspiración, verdades con mentiras. En muchos casos, esa información a medias termina enredando al buscador. Pero aquí lo que hemos tratado de hacer es entregarles una información que está condensada en diversas culturas ancestrales, documentos considerados sagrados, investigaciones científicas, diversos testimonios, para de esa forma entregar un paquete de información que nos haga entender de la presencia de estos seres desde el más remoto pasado y sobre todo cuál ha sido su apariencia, porque la apariencia de estos seres está consignada en diversos documentos, en diversos conocimientos ancestrales. Esto no es algo nuevo, ya los antiguos sabían de la presencia de estas razas. Y ahorita les decía que no son las únicas tipologías. Yo les he mostrado esta imagen donde, bueno, aquí hay algunas más. Están los purpurados, por ejemplo, que son esos seres como dinoides, ¿no? Con cara de animal, cuerpo humanoide. Están también los draconianos que también tienen esa mezcla, ¿no? Con características animales. Y está otra tipología de gris que son los rigelianos. Los rigelianos son un poco más altos, son un poco más grandes. Los grises son los enanitos. Y por aquí, bueno, hay diversas tipologías. Los insectoides, lo vemos acá, estos que tienen cara de mantis. Hay varios tipos de grises. Hay varios tipos de reptiloides. Los reptiloides siempre están en la cabeza de esa pirámide de estas razas. ¿Por qué? Porque son los más fuertes, son los más hostiles. Digamos que son los que dirigen. Cada una de estas tipologías tiene una función dentro de lo que es este sistema de control humano. Los reptiloides, como lo decía, están en la cima, son los que dirigen y además influyen en lo que es la política mundial. Ellos son los que en su mayoría están detrás de mover los grandes poderes políticos mundiales. Los purpurados están más metidos en lo que es la religión. De ahí el símbolo de Apocalipsis cuando dice que la gran ramera está vestida de púrpura y escarlata. Los purpurados, ahí está la religión. Luego están los draconianos, que tienen otra función. Los grises, que son los que hacen abducciones, se dejan ver más por ahí con los platillos, es decir, son los que hacen más el trabajo sucio. Pero cada uno tiene un rango de autoridad y cumplen funciones dentro de este sistema de control. Entonces, los que describió, ¿no?, este ex investigador de la CIA son los más comunes y son los que más se han dejado ver. Además de esto, recordemos que en el tema religioso, dentro de las religiones más grandes del mundo, ¿no?, el cristianismo y el judaísmo, está la religión judeocristiana, donde se cree que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del que vino hablando Jesús. Pero el Dios del Antiguo Testamento está ligado a esto, está totalmente ligado a estas tipologías, a estas razas extraterrenas de características reptilianas. Por eso pedía sacrificios de sangre, por eso hacía las guerras, el Dios de los ejércitos, Sabaoth, y por eso tenía un carácter bastante hostil, como se puede ver en el Antiguo Testamento. Y es Ezequiel, en el capítulo 8, el que denuncia qué es lo que realmente los israelíes adoraban en su templo y adoraban como Dios. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared del templo, y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Cuando dice que estos, está hablando de los líderes religiosos del judaísmo. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, como esto que usted ve acá, reptiles y bestias abominables. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo Ezequiel? La adoración de Israel a estos seres extraterrenos, a estos seres negativos. Esto es el Dios de Israel. Esto es el Dios que los eligió. No un personaje único dentro de estas tipologías, sino que cuando se habla de Elohim es un plural. La organización extraterrena que Apocalipsis llama el dragón es la que eligió a un pueblo para colocarse ante ellos como Dios. Luego ese pueblo, en esa estrategia de dominio mundial, logró trasladar esa figura de adoración, uniéndola, ¿no?, con la tradición del cristianismo, para que la humanidad hacia el futuro creyera que el Dios que los eligió a ellos es el mismo Dios creador, el mismo Dios de la humanidad. Por eso, hoy en día, ellos se alzan, ¿no?, como el pueblo elegido por encima de los demás seres humanos, y es la excusa para hacer todo lo que hacen. ¿Y por qué hacen tantas matanzas? Son un pueblo tan hostil, sobre todo los de raza pura. Porque miren el Dios que los contactó. Los seres más perversos que le enseñaron con sus leyes a este pueblo ese comportamiento. Entonces Ezequiel
ve toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Pero no estaban ahí físicamente, estaban pintados en la pared alrededor de ese recinto. Entonces eran los ídolos, ellos graficaron, como se hacía en el antiguo Egipto, la apariencia de sus dioses. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Estaban haciendo ahí un ritual, una adoración, sacrificios para venerar a estos engendros, para alimentar estas entidades, porque estas entidades que tienen cuerpo físico se alimentan de la sangre, pero de la parte física del fluido. Entonces, en los antiguos templos, por ejemplo, en el templo de Salomón, habían piscinas donde, bueno, se colocaban todas las libaciones, la sangre, ¿no?, del sacrificio de los corderos y todo esto. Y una de esas piscinas se ubicaba dentro de lo que es el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y claro, no podían entrar porque lo que ocurría ahí era que estos seres se bañaban, se metían en estas piscinas para alimentarse de la sangre a través de la ósmosis. La ósmosis es la absorción mediante la piel. Porque estos seres, al ser degradados, no tienen el aparato digestivo funcional y necesitan alimentarse de esa forma para mantenerse con vida. Es algo que Credo Mutua, cuando habló de los chitauri allá en África, también dijo, ¿no?, que una de las formas en que los chitauri se sanaban era rociándose de la sangre de una mujer virgen, que al provocarle altos niveles de estrés, la sacrificaban y así era que el chitauri se sanaba. Entonces, esta es una de las cosas que ocurría dentro del templo y que Ezequiel vio, ¿no?, en esta visión, que aquí, bueno, hace una denuncia bastante contundente. Y es Romanos, en el capítulo 1, el 21 al 24, quien nos dice cuál es el origen de estos seres y por qué esa apariencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fueron humanidades que se oscurecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, humanidades degradadas, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Esta es la apariencia actual de las humanidades que se distorsionaron en el universo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estos cuerpos terminaron así por la degeneración, la involución de estas humanidades que decidieron, bueno, el camino totalmente equivocado. Y hacia ese nivel quieren llevar a esta humanidad, a que nosotros distorsionemos nuestros cuerpos con todo tipo de prácticas, hasta incluso terminar de esa forma. Así que esto que usted ve acá, los nórdicos, realmente no son así. ¿Cómo se sabe que no son así? Bueno, desde la antigüedad se sabe que hay reptiles humanoides que eran capaces de cambiar de forma. Se ve en varios grabados en piedra, como por ejemplo esto que vemos acá, como estos seres, bueno, tenían mitad humano, parecían un ser humano como cualquiera, pero la otra mitad era reptil. Y de esto hay en muchas de las culturas de la antigüedad. Estos seres con estas formas, algunos se ve cómo pasan de la forma reptil a la forma humana, tenían esa tecnología, no es que era un superpoder, esto es más una tecnología, quizá holográfica, para mostrarse ante los seres humanos, bueno, parecidos a nosotros, ¿no?, para que no los rechazáramos. Es algo que denuncia el libro secreto de Juan también, cómo estas razas desarrollaron la tecnología para cambiar de forma y hacerse semejantes a nosotros. El primer gobernante formuló un plan con sus poderes, envió sus ángeles a las hijas de la humanidad para que tomasen mujeres y criaran una familia para su placer. Al principio no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque al acercarse a las mujeres humanas, al ser ellos horribles, las mujeres los rechazaron. Cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Crearon un espíritu despreciable parecido al espíritu que había descendido con el fin de adulterar las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Miren acá, cambiaron su apariencia. O sea que un nórdico podría ser de apariencia insectoide o quizás un reptil o otra tipología, pero se muestra
con esta apariencia. Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Como dice también Pablo. Entonces, estos tienen la capacidad de cambiar de forma y de ahí es donde nace esta creencia de que los nórdicos se ven así, que es una tipología de lo que era la antigua Hiperbórea, ¿no? Una tierra más allá del norte, más allá del polo norte. Y bueno, lo que se esconde en el polo norte y el polo sur son las bases de estos engendros. Entonces los nórdicos venían de allá, se camuflaban, colocaban esa apariencia para que los humanos los aceptaran. Aquí lo que se está describiendo son las razas de la invasión. Pero además de esto, el revuelo que generó las declaraciones de Eric Weinstein. Él reveló que el gobierno contactó a científicos ante una inminente revelación ovni masiva. Al parecer, desaparecen a unos científicos, como los 12 casos, que ya hablamos de ese tema acá, y eligen a otros para preparar al público. El matemático y físico Eric Weinstein desató una fuerte controversia tras sus declaraciones en el podcast de Joe Rogan. Este es el podcast en inglés más famoso del mundo, si no estoy mal. Este es el canal de YouTube, tiene casi 21 millones de suscriptores y aquí vemos la entrevista, es la última, el último video que se publicó en este canal con Eric Weinstein, ahí está con Joe Rogan, y en esa entrevista, este es un podcast masivo, ahí ha ido hasta Donald Trump, o sea, no es como tal un podcast que no tenga credibilidad o que sea pues de cosas o teorías locas, no, es un podcast que quien va allí pues tiene cierto prestigio, ¿no? Hasta cierto punto, o sea que por eso es de impacto global. Entonces, en el contexto de esa entrevista, él afirmó que representantes gubernamentales se han puesto en contacto con él y con otros destacados intelectuales para prepararlos ante lo que él describió como una desclasificación inminente y a gran escala sobre el fenómeno ovni. O sea que sería mucho mayor y mucho más potente que la última que se hizo. Así que esto no es como lo de los pastores, que lo dijo por allá un pastor en su canal de YouTube y dijo que un amigo le contó que el gobierno de Estados Unidos supuestamente había reunido pastores para advertirles y para prepararlos sobre la desclasificación. Eso fue algo que no se podía comprobar. En este caso, este señor, allí sentado en el podcast más prestigioso del mundo, dijo que lo contactaron a él y a otros científicos. O sea, no fue que alguien le dijo, fue que lo contactaron y le dijeron. Según él, este acercamiento institucional no es un hecho aislado. Figuras influyentes del ámbito académico y de la divulgación, como el neurocientífico Sam Harris y el investigador de inteligencia artificial Lex Fridman, también habrían recibido comunicaciones similares. El propósito principal de estos contactos sería coordinar la difusión de la información y ayudar a gestionar la reacción de la sociedad. O sea que realmente están preparando el gran anuncio. Habrá que ver cómo lo dicen, ¿no? Y qué dicen, que no creo que sea algo supremamente espectacular y tampoco van a decir la verdad, pero seguramente dirán algo fuerte. Y también están buscando gestionar la reacción de la sociedad. Weinstein también detalló la situación con las siguientes palabras: el acercamiento del gobierno a mí y al señor Harris y Friedman estaría ligado a esa revelación masiva, ya que necesitaban personas para difundir estas cosas al público. Señalaron que, como nosotros teníamos una audiencia que nos escuchaba, necesitaban mantenernos informados para que pudiéramos ayudar a mediar en la divulgación. O sea que los estarían contactando para que ellos a su vez transmitieran el mensaje a la población y así pues la gente ya se fuese preparando. Este anuncio representa un giro radical para el matemático, quien admitió que hasta hace unos 5 o 6 años consideraba que todo el tema de los objetos voladores no identificados era un completo sinsentido. No obstante, su perspectiva cambió tras analizar la coherencia de múltiples testimonios y vivir este contacto directo por parte de las autoridades. Nadie le dijo, no escuchó por ahí, no es un chisme, un rumor. A él lo contactó el gobierno directamente y a otros más para darles información sobre la gran desclasificación para que ellos a través de sus canales o sus medios informativos alertaran a su audiencia y así ir preparando el terreno. Esto me parece bastante interesante porque ya pues no es un rumor, son 2 noticias oficiales, queridos amigos. Un ex investigador de la CIA, esto sale aquí en RT, un medio masivo de comunicación, y esto en el podcast de Joe Rogan, uno del podcast de habla inglesa más famoso. Así que está muy interesante este dato. Por supuesto, el gran anuncio masivo que dicen que van a hacer, vamos a ver cuándo lo hacen, porque no hay fecha todavía.
Y por último, quiero comentarles también las declaraciones de Steven Spielberg, que él sostiene que todo lo planteado sobre el contacto alienígena en su nuevo filme es verídico. Él está hablando del próximo estreno, ¿no? Ahora el mes de junio, que se llama Disclosure Day, el día de la revelación. Es una película que se ve muy buena, hay que vérsela para ver qué datos interesantes él revela, ¿no?, en ese filme. La mayor sorpresa llegó cuando el realizador vinculó estas ideas con su nueva producción. Spielberg aseguró que cree que absolutamente todo lo planteado sobre el contacto alienígena en su nueva película es verídico y lo ha sido desde siempre, confiando en el impacto de su obra. Esta película saldrá en cines el próximo 12 de junio. También las declaraciones llaman la atención porque los directores de películas, sobre todo de este tipo de temas tan sensibles, y un director renombrado como Spielberg, ¿no?, que ha estado siempre en la cima de las élites de Hollywood, algo de información tiene que tener, porque esto, imaginárselo él todo y plasmarlo en una película con el éxito que han tenido sus producciones, esto no se lo ha inventado todo él. Hay información que en muchos casos es plasmada en estos guiones y ahí hay mensajes ocultos, ¿no? Hay ciertas verdades que plasman allí y que, bueno, hay que saber detectarlas. Así que estas tres noticias muy interesantes porque se comienzan a mover personalidades dando declaraciones, haciendo afirmaciones, ¿no?, como esta de las tipologías de las razas, las afirmaciones en el podcast y lo de Steven Spielberg. Por supuesto, generan polémicas, pero todavía no se están diciendo las grandes verdades a la humanidad. Que ese es el punto que siempre debemos resaltar. No porque lo digan representantes de gobiernos o científicos de alto nivel, no necesariamente están diciendo la verdad. Sueltan cosas, sueltan informaciones que para quienes llevamos años investigando nos sirve, ¿no?, para seguir acumulando datos y seguir sustentando aquello que hace tiempo venimos denunciando. Pero para el que quizás no tiene conocimiento de esto, los escucha y como son fuentes de prestigio, pues les van a creer 100% y se van a quedar con esa verdad a media. ¿Qué es lo positivo? Que ya se está hablando del tema abiertamente. Ya no es conspiración, ya no es locura. Ya usted se puede sentar con cualquier persona a dialogar de esto porque miren las personalidades que están tocando estos temas. Desde el gobierno de los Estados Unidos hasta científicos, directores, actores, políticos, absolutamente todo el mundo ya se está abriendo a este tema y a esa posibilidad de que evidentemente no estamos solos en el universo. Así que esa es la parte positiva, que ya el tema dejó de ser tabú y esto sirve para que como humanidad vayamos cambiando, ¿no?, ese pensamiento y poco a poco entendamos que la esencia de nuestra existencia no es lo que nos han dicho desde que estamos pequeños. Hay muchas respuestas que comenzarán a surgir cuando como humanidad comprendamos esa realidad, que no estamos solos en el universo. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.